Entonces, si nosotros nos proponemos hablar de citoesqueleto, tenemos tres, ¿no? Tenemos tres que forman el citoesqueleto. Tenemos microfilamentos, tenemos filamentos intermedios y microtúbulos. Primero, hay que saber que el citoesqueleto es como un armazón y que la célula no es una bolsa, no es una bolsa con organelos adentro flotando, tiene una estructura que los está sosteniendo, ¿ok? A ver, primero, el que forma la estructura para que no se caiga se llaman filamentos intermedios. El sistema de transporte de productos son los microtúbulos y la capacidad de moverse o de dividirse son los microfilamentos. Entonces vamos desde el mayor diámetro o tamaño hasta el que tiene más grande, ¿ok? Entonces vamos primero con los microfilamentos. Los microfilamentos usan ATP. Esto es importante porque usan, digamos, ATP para la unión de sus moléculas y luego se separan, ¿no? Y ya veremos que luego, verán, este usa ATP, los microtúbulos usan GTP y los filamentos intermedios no usan ni ATP ni GTP porque su función principal no es esa, ¿no? Entonces, microfilamentos tienen un tamaño de 7 nanómetros, son los más delgados y flexibles, hay dos tipos, corticales y transcelulares. Los corticales están por debajo de la membrana plasmática y los transcelulares atraviesan el citoplasma en todas sus direcciones. Están formados por, vamos a ver cómo se forman, mejor dicho, ¿no? Están formados por monómeros de actina, ya sabemos que monómeros es uno, entonces monómeros de actina G que viene de globular y es la esferita suelta y está de forma libre la actina G, o sea, la actina G es esta bolita de aquí. Si se fijáis, es una bolita. Y luego se ensamblan estas en dos cadenas helicoidales, o sea, con forma de hélice, y o sea que se van ensamblando así las actinas G y forman una actina F, o sea, una actina de filamentos. Y tiene algo llamado el fenómeno del thread milling. ¿Qué significa? Que se agrega, que se agrega un monómero con ATP en el extremo positivo, sería acá, en el extremo positivo se agrega con ATP y se sueltan en el otro extremo gracias a la cofilina. Y también pues ya más abajo se habla de que se suelta ya cuando es ADP porque se debilita el enlace, ¿no? Aquí se suelta y pum, pum, se suelta en el extremo negativo. Son, son inestables y vivos, tienen algo que se llama la inestabilidad dinámica, lo cual esta inestabilidad les permite a estos ser dinámicos, ganar dinamismo y poder moverse. Entonces como que es una inestabilidad que les favorece, ¿no? Tienen mucha polaridad, tienen polaridad, ¿no? O sea que aquí está el microfilamento y tiene un lado positivo y un lado negativo. En el lado positivo se añade de manera rápida actina y en el lado negativo es donde se pierde, o sea, una polimerización en el positivo y una despolimerización en el negativo. Aquí está cómo se forman, ¿no? Mira, se unen dos monómeros de actina G, los cuales están en el citoplasma, y se unen gracias a la formina, que es una proteína reguladora y lo que luego se va. Aquí está pues el núcleo de actina G, ¿no? Y varias actinas G se unen a los dos lados gracias al ATP. Al unirse se vuelve ADP y se separan, ¿no? Y cuando se unen ya vimos que se forma una actina F. Funciones. Las funciones es que la célula se desplace por formación de lamilipodios y folipodios a través de movimiento ameboide. ¿Qué es el movimiento ameboide? Que es como que se arrastra como un gusano, y esto se da en neutrófilos y macrófagos, ¿ok? Los lamelipoidios es como si una mano se estirara y caminara, y los filopodios simplemente son proyecciones como dedos, pero bueno, todos en movimiento ameboide. El anillo la otra función es formar el anillo que divide en la citoquinesis. En la mitosis hemos visto que siempre pasa así, y justo el anillo de aquí
que corta estas para separar en dos células está formado por los microfilamentos. En el músculo, cuando se une más la miosina, ayuda a la contracción y en las microvellosidades intestinales para absorber. Luego pasamos con los filamentos intermedios. Los filamentos intermedios se encargan del soporte. Y son como cuerdas de acero enrolladas entre sí. Tiene un tamaño de 10 a 12 nanómetros y son los más resistentes y los más estables, ¿no? Estos no se forman de una sola proteína, como en el caso de los microfilamentos se formaban de actina. Estos se forman de muchas proteínas y depende de la zona para que se especialice. Y estas proteínas pues derivan son diversas proteínas fibrosas. Aquí está el proceso, ¿no? Pero digamos, ¿cómo funcionan según la zona? ¿No? Tenemos los laminofilamentos, que están en la lámina nuclear, los filamentos de queratina, que son células epiteliales o mucosas, los filamentos de vimentina, que son células embrionarias y de la sangre, los filamentos de desmina, que son musculares o en el citoplasma, los neurofilamentos, que están en las dendritas y en el axón, y las gliales, que están en el citosol de los astrocitos y de las células de Schwann, ¿no? Luego, ¿cómo se forman a vuelta los microfilamentos? Hay que tener en cuenta, a ver, que este es primero un enrollamiento de dos monómeros, ¿no? Aquí están los monómeros, se enrollan y forman dímeros. Luego, estos dímeros se unen entre sí, dos dímeros, para formar un tetrámero, ¿no? Y estos tetrámeros se unirán en manera de escalera, o sea, cabeza cola, para formar un protofilamento. Hay que tener en cuenta que este se une como que inferior y superior a lo que estamos viendo, ¿no? No es que lo vuelta a los microfilamentos se unen los extremos. Y 8 filamentos intermedios da igual a un protofilamento. Mejor dicho, 8 protofilamentos da un filamento intermedio. Estos no tienen polaridad, o sea que no sirve para transporte dirigido, porque no tiene un inicio y un final. Funciones, entonces, se encarga de la resistencia mecánica, para que no se deforme la célula cuando tiene estirones o tiene presiones externas. Y también ayuda, digamos, a la integridad nuclear, como ya vimos, que es la laminofilamentos, que está en la lámina nuclear, ¿no? Luego pasemos a los microtúbulos. Estos usan GTP para unirse, ¿no? O GTP para hacer sus funciones. Y tiene un tamaño de 24 nanómetros o de 25 nanómetros. Estos son tubos huecos y rígidos, son los más grandes y, está formado por gracias a dímeros de alfa tubulina y beta tubulina. 13 filas de protofilamentos igual a un tubo, a un microtúbulo. Estos tienen polaridad muy marcada, ¿no? Primero, a ver, ¿cómo funciona? ¿Cómo funciona? Se une un alfa y un beta, luego este conjunto se vuelve a unir, o sea, alfa, beta, y esto forma, digamos, un protofilamento. Y 13 protofilamentos que se coloca de manera inferior, así de manera también de escalera, ¿ok? Formará un tubo. Ajá, formará un tubo. Además que a esta de aquí, a este protofilamento se le van uniendo más alfas y betitas, arriba y abajo, alfas al lado arriba. Este en el lado positivo se polimeriza y se despolimeriza. En el lado positivo están los betas y en el negativo los alfa. Nacen en el centrosoma gracias a la Y tubulina, que sirve como molde inicial para esto.
¿Cuáles son las funciones? Las funciones son transporte intracelular, porque, a ver, primero también ayudan en la división celular con el uso mitótico. En el transporte intracelular, ¿por qué? Porque tiene proteínas caminadoras motoras. Hablamos de la cinesina y la dineína. La cinesina está más especificado acá, ¿ok? Hablemos entonces para entender esto del transporte axonal. Es el movimiento de vesículas y orgánulos a lo largo del axón. Tenemos dirección anterógrada, que aquí se encarga la proteína cinesina, que va del soma a la terminal y se mueve hacia el extremo positivo. Y tenemos retrógrado, que va de la terminal al soma. Permite la recuperación y el reciclaje de materiales y se encarga la dineína y se va hacia el extremo negativo. Estas proteínas tienen dos dominios globulares que actúan como pies y se mueve gracias al ATP. Otra función es que se encarga de la organización de los orgánulos en su lugar. Otra es que se encarga de la movilidad especializada, o sea que se subdivide en cilios, flagelos y centriolos. Hablemos de la proteína tau. La proteína tau abraza los microtúbulos y los mantiene estables. En el Alzheimer, la tau se desprende y se une con otras proteínas, lo cual produce una degeneración. El patripaxel estabiliza los microtúbulos y evita la división o propagación del cáncer.